que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Y comprometerme otra vez a trabajar junto con todos ustedes para concretar los objetivos que hemos pregonado por toda la extensión de la geografía argentina y hacer así entre todos ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover... Hay hambre, pero no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad, decía. Entre tantas otras cosas, justamente de esto es lo que habíamos hablado al principio del programa, este pequeño sentido homenaje al padre de la democracia. Sin duda. Podríamos decirlo, claro que sí. Para recordarlo nos acompañan hoy el diputado Leopoldo Moró, también Leandro Santoro. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Leopoldo, más allá de diputado, ahora estamos hablando, nos despojamos de los fueros y hablamos de Raúl Alfonsín. ¿Qué recuerdo tiene? Bueno, muchísimos. Obviamente esta imagen es una de las más potentes, porque efectivamente ese día se reinició la vida democrática en la Argentina. Con un símbolo que recién comentábamos con Leandro, quedó registrado, que es que Alfonsín, como ustedes pueden advertir, no habla del balcón de la Casa de Gobierno, que ha sido lo tradicional, sí, generalmente. Pero él quiso hacer este gesto que significaba hablar desde el Cabildo por varias razones. Primero, por el sentido fundacional, es decir, la patria nació en el Cabildo. Sí. En segundo lugar, porque durante los años de dictadura militar, la Casa Rosada se había transformado en un símbolo de lo que no se quería. Y en tercer lugar, para que la multitud le diera la espalda a la Casa Rosada, dejando atrás ese pasado. Dejando atrás ese pasado. Y él como un ciudadano más desde el balcón del Cabildo, ¿no? Así que tuvo una imagen, es una imagen muy potente, ¿no? Es emocionante, realmente. Y además, bueno, concluyó el acto con el preámbulo de la Constitución, que era el himno que había, digamos, llevado a todo el país en la campaña electoral. En todos los actos de la campaña electoral, de aquella campaña del 83, él siempre concluía el acto recitando el preámbulo de la Constitución, que cuando vos lo escuchás tiene un gran sentido de unidad nacional, y además en aquel momento era la contraposición a todo lo que había ocurrido desde el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 sí, en adelante. Sí, sí, sí. Era exactamente la Argentina que se había perdido, aquella Argentina fundacional. Leandro, vos sos muy joven. Más o menos. Bueno, bastante joven. ¿Lo llegaste a conocer a Alfonsín? Sí, tuve la suerte de ser muy amigo de él. Claro, a eso te iba a preguntar, ¿cómo llegaste a Alfonsín? Mirá, nosotros siempre fuimos parte de un grupo muy alfonsinista que militaba en un barrio de la capital federal. Y cuando Alfonsín se accidenta en Ingeniero Jacobasi, sí, fue tremendo ese lo accidente, trasladan, casi le cuesta la vida. Estuvo 40 días internado y lo trasladan al hospital italiano. Y él queda internado en el hospital italiano durante 40 días. Apenas nos enteramos, el grupo de militantes nuestros se instala enfrente del hospital y nos quedamos a dormir en la calle. Durante los 40 días de su internación y las 40 noches durmiendo ahí. Y bueno, en algún momento Margarita Ronco, que era su secretaria, nos vino a decir, bueno, Raúl ya se recompuso, pero está preocupado porque era pleno invierno, julio creo que era, y quiere que se vayan. Y nosotros le dijimos que no nos íbamos hasta que no nos diera la mano. Así que
El día que se fue del Hospital Italiano, nos recibió a ese grupo de jóvenes, de chicas y de chicos, nos dio la mano y a partir de ahí se forjó una amistad que la verdad que la voy a llevar y la voy a atesorar conmigo para siempre, tanto como mis compañeros y mis compañeras de aquel entonces, porque la verdad es que tuvo mucho que ver con nuestra formación política y fundamentalmente con nuestra formación como ser humano. Alfonsín solía decir que un buen dirigente tenía que ser un buen militante y que un buen militante era solamente si lograba ser una buena persona. Así que uno podría decir que Alfonsín nos enseñó a ser buenas personas. A ustedes dos los une, a ustedes dos en este momento los une algo que es muy importante, justamente la militancia. Estamos hablando con prácticamente el fundador de Franja Morada y con un presidente de Franja Morada. Yo nunca milité en la Franja, fui presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de la ciudad. ¿Cómo llegan? ¿Cómo te acercás? Perdón, ante todo, ¿a partir de qué se funda Franja Morada? Bueno, a ver, Franja Morada fue un movimiento universitario que... Pero ¿cuál era la necesidad? La necesidad precisamente era que en el año 68, en pleno proceso de la dictadura militar de Onganía, que había suprimido la actividad de los partidos políticos, de los sindicatos, y por supuesto también había intervenido en aquella famosa noche de los bastones largos las universidades nacionales. Bueno, en el año 68 se hace una reunión en Santa Fe de lo que se denominó la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, en la clandestinidad, en una localidad que se llama Setúbal. Y ahí se decide muchas cosas, y una de las que se decide es desarrollarse en el Frente Estudiantil, es decir, generar una agrupación que representara al radicalismo popular de aquel entonces en el ámbito de las universidades. Y ahí nació la necesidad de fundar Franja Morada. De ese mandato que nos dieron en Santa Fe, bueno, cada uno en su regional, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, es decir, las distintas sedes de las universidades nacionales, nos pusimos a trabajar en la fundación. También hicimos otras cosas. Trabajábamos en la CGT de los argentinos que conducía Raimundo Ongaro, es decir, en todos los ámbitos donde se desarrollaba la resistencia a la dictadura militar de aquel entonces. Y así nació la Franja Morada. ¿Y por qué te acercaste a...? Mira, este año se cumplen 30 años que empecé a militar. Yo empecé a militar en marzo del 89. Y la figura de Alfonsín era una figura convocante, estremecedora. Yo siempre suelo decir que me defino principalmente como alfonsinista y después todo lo otro. Acompaño el proyecto de Cristina, ustedes ya saben, pero porque fue mi primer amor. Mi vinculación con la política, con lo que él denominaba la ética de la solidaridad y la vocación de servicio, fue Raúl. Raúl tenía una forma de decir muy profunda. Te conmovía por lo que decía y por cómo lo decía. El movimiento juvenil del que formó parte Leopoldi y fue fundador fue muy grande en los 80. Yo empecé a militar en el 89 y era muy fácil cruzarse con militantes que pintaban paredones o que tocaban el bombo, repartían volantes en cualquier esquina. Yo siempre quise ser parte de eso. Pero de Franja Morada se hacían muchas cosas más, porque se hacía una tarea social también, sí, claro, que fue muy importante después del 83 y que tenía un compromiso por parte de los jóvenes, de chicos muy jovencitos. La Franja era una agrupación exclusivamente universitaria. La Juventud Radical hasta el día de hoy sigue siendo una organización distinta. Obviamente, Alfonsín cuando convoca a lo que él llama la convergencia democrática, él dice, bueno, para democratizar realmente la sociedad nosotros necesitamos que se transforme la cultura argentina. Había una cultura autoritaria que había que dejar atrás, había que formar lo que él denominaba sujetos democráticos. Entonces, cada militante, estuviese en el partido que estuviese, le tocaba la tarea de democratizar las fábricas, las universidades, los centros de estudiantes. Entonces, obviamente, democratizar, el primer término es compartir. La democracia es esencialmente compartir, es reconocer al otro como un igual para expandir nuestra propia libertad. Es cierto. Te voy a contar cómo lo conocí yo a Alfonsín, que por razones generacionales o razones que son obvias, simplemente con mirar la pantalla del televisor, fue mucho antes que lo conociera Leandro. Yo lo conocí y eso revela la característica a la que se hacía referencia recién de la militancia de Alfonsín. Alfonsín era un militante político vocacional. No ocasional. Vos tenés políticos de ocasión y políticos de vocación. Bueno, Alfonsín era un militante de vocación. En el año 66, como te decía recién, la dictadura de aquel entonces apenas asume, decreta la inactividad de los partidos políticos, clausura todos los locales de todos los partidos políticos. Le pone fajas, manda comisiones policiales y se cierran todos los locales. Alfonsín era en aquel momento bastante joven,
presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires funcionaba acá cerca, en la calle Moreno 2480, cerca del Mercado Espineto. Y ahí funcionaba el radicalismo de la provincia de Buenos Aires en una casa que había sido fundada por Irigoyen, que fue el primer presidente del radicalismo de Buenos Aires. Pasa un mes y pico del golpe de Estado y a nosotros nos llega, a los militantes de la juventud, imagínate, en ese momento había una especie de desorganización, habían cerrado todos los locales del partido, persecución, etcétera. Nosotros habíamos caído presos y fuimos a Devoto a los pocos días o a las pocas semanas. Nos llega la versión o la información de que Alfonsín iba a reabrir, iba a romper las fajas del local, iba a reabrirlo, iba a hacer una conferencia de prensa. Bueno, y entonces nosotros nos acercamos al lugar y efectivamente Alfonsín llega, baja, rompe las fajas, ingresa al local partidario y hace en el patio una conferencia de prensa dedicada fundamentalmente a los corresponsales extranjeros, para que repercutiera en el exterior la situación que se había vivido acá. A los 5 minutos llega la policía y se lo lleva preso. Y se lo lleva a la comisaría de la calle Venezuela, no me acuerdo cuál es. Serían las 11 de la noche aproximadamente, y entonces yo lo voy a ver. Yo no lo conocía, Alfonsín. Sabía de su existencia, pero no lo conocía. Te estoy hablando del año 66. Sí, sí. Entonces voy con la que era en aquel entonces mi mujer y bueno, pedimos hablar con él. No era una dictadura tan terrible como la que sobrevino después. Nos dejan hablar con él y lo primero que nos dice es: ¿no me podrán ir a comprar un sándwich de jamón y queso y comprarme unos cigarrillos? Porque en esa época así sí, fumaba mucho. Después dejó de fumar en la campaña del 83. Pero bueno, así lo conocí yo a Alfonsín, pidiéndome que le comprara un sándwich de jamón y queso. Así, bueno, digo, esto que te digo tiene que ver hablan con... del hombre. Claro, hablan del hombre. Es decir, ese es un militante. Un líder, un líder. Queremos compartir con ustedes y con toda la gente, por supuesto, un discurso muy importante. Seguramente lo van a reconocer. Muy emblemático, uno de los más emblemáticos de Raúl Alfonsín. Federal, argentinos, se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Se acaba la Argentina de las fábricas muertas y viene la Argentina del trabajo y de la producción. Se acaba la especulación, se acaba el dinero imperando sobre la producción en la Argentina y sobre el trabajo. Llega la democracia a nuestro país. Se acabaron las sectas de los nenes de papá. Las sectas de los civiles y de los uniformados, de los adivinos y de los matones. El pueblo argentino va a decidir su destino. Cuando digo el pueblo, digo todo el pueblo, que como nunca comprende que está en una instancia decisiva de la historia de su patria, tal vez la más importante y decisiva en los últimos 50 años. He dicho por toda la República
que no se trata solamente de elegir candidatos. Aquí se trata fundamentalmente de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza. Voces importantes del Partido Justicialista sostienen que es posible ganar la elección. Voces importantes del Partido Justicialista sostienen que es posible ganar la elección con el general Perón. Yo les digo que me formulo desde aquí una pregunta que se formulan millones de argentinos. Si esto es así, ¿quién va a gobernar en la Argentina? La crisis de autoridad que se produjo al fallecimiento del general Perón. Todos recordamos la instancia difícil de la Argentina que todos hemos vivido. No se llegó a saber quién gobernaba en la nación. Apareció la hiperinflación del Rodrigazo y cuando los sectores del trabajo se opusieron como correspondía, se creó un enorme desorden social. Apareció la disputa en el partido por los intereses del poder, por el acceso al poder, y hubo prepotencia y hubo miedo, y así se dio la excusa al privilegio para que terminara con el gobierno constitucional. Bueno. Ay, si viviera ahora. Sí, recién comentábamos que hay párrafos que tienen mucha actualidad. Uno de ellos, el que más me impactó a mí, es cuando dice: los nenes se termina la fiesta de los nenes de papá. A mí también. Y viste, claro, hay una especie de asociación, ¿no? Y la especulación y el cierre de fábrica. Claro. Leandro, ¿qué querías decir algo? No, bueno, un poco eso. A ver, con Alfonsín pasa lo que pasa con muchos estadistas, que es que tiene distintas etapas, ¿no? El Alfonsín adulto es un Alfonsín que dice: guarda que no recuperamos la democracia, recuperamos la república, que son los derechos políticos. Él se aboca después al estudio de las ciencias políticas y lo toma Robert Dahl, que es un politólogo norteamericano, y plantea que acá lo que había era una suerte de poliarquía, democracia política, pero faltaba la democracia social y obviamente la democracia económica, que era la utopía, el norte. Sí. Y Alfonsín hacía mucho hincapié con esto porque decía que nosotros tengamos los derechos formales, los derechos políticos, las libertades civiles, no significa que la podamos ejercer. Entonces él decía que para avanzar hacia la democracia se necesitaba garantizar la igualdad. Yo creo que el discurso de Alfonsín está más vigente que nunca, porque más allá de que obviamente hay una etapa que gracias a Dios hemos dado por superada definitivamente, que es la etapa del Estado terrorista, eso ya no está en la Argentina, hay una etapa que todavía, o mejor dicho, una suerte de ola que vuelve cada tanto, ¿no? Que es la idea... Sí, como si fuera un déjà vu. De la república elitista. La idea elitista y oligárquica que permanentemente vuelve sobre la historia argentina. El rodrigazo, el menemismo, el belarruismo, obviamente el gobierno actual, donde pequeños grupos corporativos y facciosos tratan de imponer su voluntad sobre la mayoría, debilitando la democracia.
Por eso seguramente Leopoldo te va a hablar o les va a contar de lo que fue todo el proceso para darle poder a la democracia, entendiendo que si no tenía poder la democracia, los que gobernaban, por más que se fueran los militares, eran los jefes de los militares, que eran básicamente los dueños del poder real. Sí, bueno. Sí, Económico. le tocó bailar con la más fea. Los años de gobierno fueron tremendos para Alfonsín. Completo la idea con esto. Eso sigue siendo tal vez uno de los principales problemas de nuestra democracia. La debilidad que tienen los poderes públicos, que tiene la sociedad para poder imponer los proyectos de grandes mayorías. ¿Tenemos algún problema con el micrófono? Vamos a arreglarlo. Mientras tanto... bueno, dale, ahora sí. No sé hasta dónde se escuchó, pero decía que uno de los problemas que tiene nuestra democracia, que todavía es joven, es la dificultad de lograr imponer los intereses de las grandes mayorías frente a las presiones de las corporaciones y de las minorías. Hay una concepción elitista que todavía está en nuestra cultura política, que incluso a veces ha logrado contagiar a los sectores populares que asumen la ideología de estas élites y que recurrentemente nos pone frente a crisis. Y yo releía a Raúl en estos días, justamente sabiendo que íbamos a venir a charlar acá, y Raúl siempre alertaba sobre el temor a que la derecha plantease la ingobernabilidad del sistema democrático por sobrecarga de demandas. Él decía, la derecha necesita una democracia delegativa, de baja intensidad, y nosotros creemos en una democracia solidaria y participativa. Entonces, guarda con cómo enfocamos los conflictos de la sociedad argentina, que corremos el riesgo de que lo que pensamos recuperado para siempre se vuelva a poner en tensión y en peligro. Y siempre, perdón que interrumpa, pero siempre teniendo en cuenta que muchas veces creemos que nosotros somos autogobernables y en definitiva estamos dependiendo de las voluntades de extranjeros. Sí, a ver, para sintetizar lo que decía Leandro recién, hubo una etapa que era la etapa que se inauguró precisamente en el 83, que podríamos llamar la etapa que confrontó la democracia con la dictadura. La tarea más importante que se dio a sí mismo Alfonsín, todo gobierno tiene un objetivo estratégico. El gobierno de Alfonsín tenía como objetivo estratégico estabilizar la democracia en Argentina, consolidar la democracia. Se ha dicho millones de veces. Sí. Pero era el objetivo estratégico. Ahí puso todas sus energías. Después vino otra etapa, que fue la que encararon Néstor y Cristina, que era la etapa de la democracia versus las corporaciones. Es decir, si se imponían los conceptos de la democracia frente a los poderes fácticos, las corporaciones. Hoy estamos enfrentados, lamentablemente, a una etapa que enfrenta la democracia con las mafias, pero mafias enquistadas en el Estado, que no solamente ejercitan una política económica de saqueo, sino que también, como se vio en estos días, te espían, te inventan causas judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, Alfonsín, que tenía en claro ese objetivo estratégico, entendió que esto no se lograba solo con el discurso político, por más conmovedor que fuera estos discursos que recién pasamos al aire, que había que llevar adelante tareas concretas para consolidar la democracia. Primero, fue el primer país de América Latina que en la década del 80 recuperó la democracia. De ahí en adelante, después vino en dominó una ola democrática, pero ola democrática que Alfonsín alentó. Nosotros éramos una isla, estábamos rodeados. Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, dictadura militar en Uruguay, dictadura militar en Brasil. La única democracia que había era la más chiquitita, que era la de Bolivia, Siles Suazo. Entonces, había que buscar la democratización de la región, porque si no era la asfixia, el ahogo. Avanzó en ese camino, ayudó a la democratización de otros países, de Chile, de Uruguay, de Brasil. En Brasil se abrazó con Sarney para empezar a fundar el Mercosur, porque también eso, la integración era un factor fundamental. Otro factor fundamental era asegurar la paz. No hay posibilidad de estabilizar la democracia sin paz, del mismo modo que no hay posibilidad de tener paz sin democracia. ¿Qué hizo el acuerdo por el canal de Vic para lograr la paz con Chile? Se abraza con Sarney para terminar con la hipótesis de conflicto histórico que teníamos con Brasil, quién tenía primero la bomba atómica, todas esas pavadas. Y después hace la paz con Chile, entre otras cosas, para quitarle pretextos a Pinochet para que continuara en el poder, porque mientras había un conflicto con la Argentina, se agitaba un falso nacionalismo en Chile, y eso le permitía a Pinochet seguir hegemonizando las Fuerzas Armadas. Sí. Por eso, desde el momento que se hace la paz con la Argentina, empieza el proceso de democratización en Chile y se empieza a resquebrajar el apoyo a Pinochet. Y tenía que asegurar lo que vos acabás de decir,
que no haya injerencia extranjera. Durante todas esas décadas, Estados Unidos había fomentado las dictaduras militares para enfrentar lo que ellos llamaban la doctrina, para mejor dicho, promover lo que ellos denominaban la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué hace Alfonsín? Se planta frente a ese poder externo. Y cuando estalla el primer conflicto que pone en riesgo la democracia en el continente, que es el intento de Reagan de invadir Nicaragua, encabeza lo que se llamó un grupo de países latinoamericanos y España, el Grupo Contadora, y se mete en el medio del conflicto, al revés de lo que está haciendo hoy Macri, que le echa nafta al conflicto en Venezuela y promueve el conflicto y promueve el intervencionismo militar, el riesgo de una guerra, etc. Alfonsín hace todo lo contrario con Nicaragua. Se planta frente a Reagan. Bueno, ustedes por ahí lo tienen en archivo, el famoso discurso en la Casa Blanca de Alfonsín, que lleva el discurso hecho y lo tira y hace el discurso contra la intervención norteamericana. Bueno, construyó todos los puntos de apoyo que se necesitaban para asegurar la democracia. Y en eso no fracasó. Por eso estamos hoy acá todos nosotros sentados dando nuestras opiniones, etcétera, porque consolidó la democracia. Leopoldo, ¿es cierto que un ministro de Alfonsín se bajó los pantalones ante un enviado del Fondo Monetario? Sí, un ministro que era un fenómeno, que fue su primer ministro de Economía. Pero perdón, se los bajó literalmente. Sí. Vos te referís a Bernardo Grispo. Bernardo Grispo. Fue su primer ministro de Economía. Como decía recién Roxana, no es tu nombre. Un grave problema que heredó Alfonsín era la deuda externa. Entre tantos problemas que se heredó. 45.000, de 7.000 a 45.000 millones de dólares. Exactamente. Bueno, entonces, trató de resolverlo, digamos. ¿Cómo? Creando un club de deudores, porque en aquel momento toda América Latina estaba súper endeudada. Por eso se habla de la década perdida, porque fue la década del endeudamiento. Grispo, ¿qué había imaginado con el apoyo de Alfonsín? Bueno, hacer un club de deudores, ir todos juntos a discutir con los bancos, con el fondo, a negociar. Reunir masa crítica para negociar. Tenía un problema, cada vez que levantaba el teléfono para convocar a un ministro de Economía de cualquier otro país, por esto que decíamos recién, que estaban todos en manos de dictadura, los tipos colgaban, llamaban a Washington y decían: hay un loco en Argentina que quiere armar un club de deudores para renegociar la deuda. Entonces vino un día una delegación del Fondo Monetario. ¿Cómo hacen ahora? Vienen y te dicen: bueno, vos tenés que hacer esto, aquello, en política monetaria, fiscal, cambiaria, etcétera, etcétera. Y se reúnen con Grispo en el Ministerio de Economía y empiezan a sacar todas sus exigencias, ¿no? Esto, lo otro. Y entonces Bernardo Grispo se levanta, da vuelta al escritorio y le dice, no sé si lo conocía o no, por razones le dice a la delegación del Fondo Monetario Internacional, al que la encabezaba, que ahora no me acuerdo cómo se llama: ¿pero vos qué querés? ¿Que yo me baje los pantalones? Se da vuelta y dice: yo me los bajo, pero yo, no el país. Y se bajó los pantalones. El ministro. ¿Y Alfonsín qué dijo, Centro? Y no, se reía, ¿qué va a decir? Pero ves, ahí tenés otra cosa. Bernardo Grispo era un gran economista, pero además era un gran militante. Venía de un barrio de Avellaneda, que es, ¿cómo se llama? Donde está el Puentecito. El Puentecito ahí en Avellaneda. Y se bajó los pantalones literalmente. Vamos a escuchar un discurso de... Bueno, lo escuchamos después, ustedes me dicen qué piensan de esto. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Querido presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Siempre lo llamé presidente, ¿se acuerda, no? Nunca lo dejé de llamar de esa manera. Cuando compartíamos ambos una cámara en el Senado de la Nación. Hace poco más de 20, 30 días atrás, lo fui a visitar para comunicarle la decisión que habíamos tomado de colocar, de terminar el busto que le corresponde como presidente ocupar en esta sala de bustos de esta casa que es la Casa del Pueblo, la Casa Rosada. Me acuerdo que cuando fui estaba con su hijo y en un primer momento dijo: no, ¿cómo? Una estatua. ¿Por qué un homenaje? No. Y yo le dije que desde hace mucho tiempo que a mí me parece que los homenajes a los hombres y a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos
en vida. Por eso, presidente, no se sienta en la obligación de tener que dar explicaciones de esta estatua. Es cierto que es un homenaje a estos 25 años de democracia, pero que quiero que también quede bien claro que es un homenaje a usted como persona, porque usted llegó a presidente de la República Argentina luego de una larga vida de militante y de dirigente político. Y esto tiene un valor, el dedicarse con la vocación, con la pasión con la que usted ha abrazado la causa de sus ideas, como las llama, de su partido, de su fidelidad al mismo, pero fundamentalmente a sus ideas. Habla del merecimiento del homenaje. Pero además, como presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. Bueno, por supuesto que... El último homenaje en vida, Alfonsín, ¿no? Coincido plenamente con lo que dice la expresidenta. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una comunicación telefónica con nuestro periodista decano en la Casa de Gobierno, que es Roberto Di Sandro. Ah, Roberto. Sí. Que Roberto ha vivido en los últimos años prácticamente dentro de la Casa de Gobierno. Roberto Di Sandro, que es radical e hincha de River. No, peronista. Hola, Roberto. Que a mí no me engañe. Yo soy peronista histórico. ¿Qué tal, Roberto? Estaba con Moró, mira que está Moró ahí, le mando un saludo. Y estaba en ese acto que se estaba realizando y que estoy viendo en este momento a través de la pantalla de Crónica. Después me dio un gran abrazo el doctor Alfonsín. Le voy a contar una anécdota. Dale. Cuando llegó a Casa de Gobierno como presidente, saludó a cada uno de los periodistas. Y cuando llegó a mí, que ya sabía cómo pensaba yo con el general Perón, me dijo, y usted no cambie nunca de idea, mantenga siempre sus principios. Y cada vez que lo veo a esta figura, que me conmueve y me emociono. Y tantas veces hablé de Perón con él que un día me dijo, pibe, basta de hablarme de Perón, déjame tranquilo un rato. Y me dio un abrazo. Este era Alfonsín, el doctor Raúl Alfonsín, un presidente fenomenal que nadie lo tiene que olvidar, como ocurre muchas veces, y está Moró presente ahí, que se olvidan de Perón, y se olvidan de Balbín, y se olvidan de Alfonsín, etcétera, etcétera. ¿O me equivoco? Roberto, es cierto que, no sé si se puede contar, que dormía a la siesta. Dormía a la siesta, pero se paraba cada vez que estaba despierto, salía a caminar un rato por la Casa de Gobierno, por algún pasillo y se paraba con los periodistas. No hacía conferencia de prensa permanente. Pero hablaba con los periodistas diseminados que podíamos caminar por todos lados ahí. Pero yo tengo Se entendido paraba que... con nosotros y hablaba permanentemente. Entre tal hora y tal hora no se lo... Una hora creo que era que no se podía anotar ninguna entrevista, ninguna reunión ni nada. Lo tienen todos, descansaba un rato, tenía un descanso de una hora más o menos. Mirá vos. Yo lo vi atajar un penal una vez a Broderson, a Alfonsín. ¿Cómo atacar un penal? ¿Jugaba al fútbol? Sí, sí. Contalo, Roberto, contalo. Y esto fue una anécdota sensacional. Sí. Quiso participar de un partido del equipo entre nosotros, de la Casa de Gobierno y Economía, y dijo, soy arquero. Y fue y se puso de arquero para el arco de nosotros. Y yo era el referee y le cobré un penal. Y lo pateó Broderson, que si está vivo me está mirando esto. Y se lo atajó de palo a palo, no era de palo a palo. Era de grupito de ropa con claro, otro grupito de ropa. Claro. Porque todavía no había arco ni nada en la residencia de Olivo. Fue un tipo sensacional este. Y tengo mucho cariño por el hijo también. Bueno, Roberto, el recuerdo tuyo es importantísimo, lógicamente, porque has visto desfilar tantos presidentes por Casa de Gobierno. Tantos. 27 hasta ahora. Y lo recordaré siempre, Alfonsín, como lo recordábamos junto con Antonio Cafiero, Lorenzo Pepe, permanentemente este gran presidente, que evidentemente nunca se quejó ni dijo nada contra Perón
cuando hablaba conmigo. Tenía su forma de pensar y por supuesto la conocemos, pero nunca lo atacó ni nada por el estilo. Le mando un abrazo a todos los que están ahí. Roberto, Gracias, un abrazo Roberto. grande, un abrazo muy, muy grande. Bueno, yo ya tendríamos que ir cerrando, pero quisiera hacer cortito, por favor, una pregunta para el que quiera contestarla. Si la tuvo, ¿qué porcentaje de incidencia tuvo Horacio, mira vos, Domingo Felipe Cavallo en la caída del gobierno de Alfonsín y su economía? Bueno, a ver, muy rápidamente. Cavallo fue un factor importante porque fue a Estados Unidos a obturar, a cerrar la posibilidad de un crédito stand-by que llegara a la Argentina y diera, digamos, aire para llegar a la finalización del mandato. Pero más allá de esa pregunta, yo quiero hacer ya que tenemos poco tiempo, estamos cerrando. Yo creo que eso que pasaste recién, que pasó el canal de Cristina Kirchner, es muy importante. Vos sabés que ese mismo discurso lo acaba de levantar hoy... Perdón, tranquilo porque me acaban de decir que tenemos más tiempo. Bueno, lo acaba de levantar hoy en las redes sociales Cristina Kirchner. Ella lo distribuyó hoy en las redes sociales como su homenaje a Alfonsín. Claro. No todo el discurso, sino la parte donde ella dice usted es el padre de la democracia. Digo, ¿por qué fue muy importante? Por lo menos en lo que a mí respecta, porque así como te decía que le he tenido un gran respeto a Alfonsín como militante, yo tuve la suerte de conocer a casi todos los presidentes, con excepción de Néstor Kirchner y no mucho más. Y a mí, Raúl Alfonsín y Cristina Kirchner me han marcado precisamente por eso, porque los dos tienen la característica de ser grandes militantes. Exactamente. Y por eso nosotros sintetizamos nuestra participación, porque nosotros le rendimos homenaje a Alfonsín desde nuestra coherencia. Tratamos de ser coherente con lo que él pensaba. Por eso nosotros decimos, con Alfonsín democracia para siempre y con Cristina Kirchner patria para todos. Esa es la síntesis de nuestra razón. Sí, los dos lograron movilizar a muchísimo a la juventud, que por supuesto. Es en ese sentido es indiscutible el liderazgo que han marcado los dos, exactamente, cada uno en su época, en su momento histórico, ¿no? Yo quería hacer un comentario en esa dirección también, porque son dos presidentes que obviamente no coincidían en todo, ¿no? Hay diferencias ideológicas y metodológicas en ambos presidentes. Sí, justo les iba a preguntar por eso. Pero tienen dos características comunes que pocas veces se ven juntas. Cristina y Raúl valoraban mucho las ideas y el debate ideológico. O sea, buscaban fundamento para lo que hacían. Tenían hasta una suerte de expectativa filosófica, digamos, para poder argumentar sus decisiones públicas, su conducta, sus políticas de gobierno. Y en segundo lugar, le ponen el cuerpo a lo que piensan. Y para mí esta combinación es muy importante porque eso es lo que hace que se transforme en bandera para la juventud. La consecuencia, la coherencia, tiene que ver con decir lo que uno piensa y hace. Y con fundamentalmente darle a eso dimensión histórica. Ambos presidentes lograron, en algún momento de su gestión, encontrar un punto de contacto con una historia profunda y proyectarse hacia el futuro. No eran producto del azar ni la lógica del oportunismo político o del pragmatismo que tanto nos tienen acostumbrados otros militantes políticos, otros dirigentes políticos que no son militantes, sino había una cuestión mucho más profunda que tenía que ver con un sentido de trascendencia. Y eso es lo que hizo que una generación, la del 80 y la del 2010, se hiciera cargo de ese proyecto y se hiciera colectivo. Ambos liderazgos, el de Cristina y el de Raúl, lograron diseminarse en el pueblo y hacerse bandera colectiva. Es muy difícil que eso se logre. Yo para agregar diría también algo que veo que tienen en conjunto, más allá de la ideología política propia de cada uno, en los que nos están mirando, mía, tuya, de cualquiera, no me importa, es que la mayoría, estamos acostumbrados a que la mayoría de los presidentes de nuestro país sean presidentes, pero por voto castigo, es decir, te voto a vos porque no te quiero votar a vos. Claro. Sin embargo, hablo del segundo gobierno de Cristina y hablo del gobierno de Raúl Alfonsín, fueron votos contundentes. La gente dijo, quiero esto. Y incluso, fíjate una cosa, cuando culminaron sus dos periodos de gobierno, consiguieron mucho respaldo popular a pesar de que estuvieron en minoría. O sea, yo recuerdo cuando Alfonsín se va de la Casa Rosada en el 89, es acompañado por una multitud hasta Chascomús. Y también recuerdo esa famosa Plaza de Mayo del 9 de diciembre con Cristina con 500.000 de personas. Ni hablar. Vamos a ver ese momento, el momento en el que Alfonsín da su última cadena nacional, y yo no sé si será este el discurso en el que dice que va a resignar su gobierno. Yo creo que es este. Que es realmente conmovedor.
y también muy significativa la palabra que elige en lugar de renuncia. Si tiene un pañuelo a mano, vaya a buscarlo y escuche. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. A continuación hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Buenas tardes. Creo que es absolutamente necesario que les hable acerca del acontecer político de los últimos días. Desde hace tiempo ya estoy convencido de que el acontecer económico está demasiado influido por problemas políticos que generan comportamientos de naturaleza económica que en última instancia conspiran contra la estabilidad en la Argentina, promueven el aumento de los índices inflacionarios y sobre todo, de manera muy particular, lesionan la calidad de vida de los sectores sometidos a ingresos fijos. Era muy claro desde hace unos meses ya que se trataba de la incertidumbre propia de una campaña electoral. Y es igualmente claro ahora que luego de elecciones ejemplares donde el pueblo se manifestó contundentemente y transparentemente, es igualmente claro, digo, que en la actualidad la necesaria provisoriedad de las medidas que en el campo económico o en cualquier otra toma nuestro gobierno generan una incertidumbre acerca de la continuidad de las mismas que sigue conspirando en el campo económico para establecer una relación en el comportamiento de cada uno acorde con la naturaleza de los problemas que estamos viviendo. Yo tenía una ilusión muy grande que ustedes conocen porque me he referido a ello muchas veces. Cumplir el mandato de los 6 años. Pero frente a la circunstancia electoral muy clara y a la continuación de esta incertidumbre que generaba este comportamiento económico que llevaba a la situación que les he manifestado, llegué a pensar incluso si no estaba frente a un problema de vanidad personal, porque la misión estaba cumplida. Ya habíamos ido a las elecciones, ya había un candidato electo, ya estaba prácticamente realizada la consolidación de la democracia a través del traspaso del poder. Y sin embargo, nos encontrábamos con este problema. En buena medida surge de una constitución de la época de las carretas, razón de más que hay que anotar para reformar la Constitución de la Nación. En buena medida también porque es la primera vez que pasaba en el país una cosa de estas. Nunca, desde que hay sufragio universal, nunca un presidente elegido por el pueblo iba a realizar el traspaso del poder a otro presidente elegido por el pueblo. De modo que todo esto siguió generando estas circunstancias y yo llegué a la conclusión de que debía ofrecer la anticipación de la asunción del nuevo presidente de los argentinos. Desde luego que era doloroso, pero me parecía que era un sacrificio que debía realizar en homenaje a la democracia misma, a la patria en definitiva y a las posibilidades de superar una crisis que no puede ser manejada en las circunstancias actuales con medidas que aparecen como provisorias. No fue aceptada esta posición. Yo no analizo ni me corresponde juzgar las razones que se tuvieron en cuenta para asumir esta decisión. Pero lo cierto es
que nosotros estamos dispuestos, como lo dije antes también, a gobernar sin desmayos hasta el 10 de diciembre del corriente año. Eso sí, que nadie venga a decir en lo sucesivo que resulta o puede resultar conveniente una entrega anticipada. Vamos a realizar un programa que abarcará 6 meses y en él estaremos dispuestos a jugar. Bueno, sin embargo, más allá de las palabras del presidente en aquel momento, Raúl Alfonsín, era inevitable sostener la situación económica. Había una inflación que anualmente se acercaba al 2000%. Era una cosa realmente insostenible. 4 ministros de Economía, el último de ellos Jesús Rodríguez. Y la verdad es que ahora, no... lejos de los egos, de las cuestiones personales, porque bien podría haber tenido su lugar hasta el 10 de diciembre, independientemente de la situación que lo rodeaba y todo, con una absoluta entrega, porque realmente eso es ser generoso. Con una absoluta entrega y con una absoluta valentía da ese paso al costado. Y aún así, luego de haber sido presidente y enfrentarse, habrá tenido que enfrentarse en algunos momentos con el expresidente Carlos Menem. Sin embargo, para mantener la gobernabilidad y continuar precisamente con este proceso democrático que él había iniciado, por eso decimos que es el padre, sin embargo, accedió a modificar, como él decía recién, la Constitución, para que todo siga bien, para que no haya problemas, en radicales, justicialistas, en fin, etcétera, etcétera, y todo sigue su rumbo. Mira, primero, para rescatar la ausencia de narcisismo y de vanidad de Raúl, el pudor que él tenía. Era muy así, él trataba todo el tiempo de que no se malinterprete sus decisiones políticas como que él estuviese cuidando su lugar en la historia, él pensaba en la gente. Y en segundo lugar, es muy importante remarcar que a Raúl Alfonsín le provocan un golpe de mercado y que la intencionalidad política de Cavallo, y yo te voy a contar con un libro muy importante que es el que escribe el gordo Simón Lázara, ya fallecido, diputado socialista, donde Alfonsín confiesa que fue víctima de un golpe de mercado y explica por qué. Dice, necesitaban que yo me fuese escupiendo sangre para poder aplicar cirugía mayor, para llevar adelante todo ese programa neoliberal que vino después. Exactamente lo mismo que trataron de hacer con Cristina. Exactamente lo mismo. Es más, yo creo que Macri queda en falta con el círculo rojo porque no lograron que Cristina se vaya como lograron que se fuera Raúl. Y eso, a los ojos, digamos, de la comparación histórica, es clave para entender lo que nos está pasando. Hoy hay una suerte de empate hegemónico en términos de que la derecha trata de avanzar en un programa muy reaccionario, avanzó bastante, pero no puede culminar con todo lo que le gustaría, que es la reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma laboral, el desmantelamiento total de la protección hacia la industria, porque todavía está en el recuerdo colectivo del pueblo argentino que se puede vivir mejor, que uno tiene derecho a tener derechos laborales, sociales, que hay una idea de un Estado solidario que mira desde la perspectiva del que menos tiene y más padece, y eso es lo que hoy está en juego en la Argentina, porque recordarlo Alfonsín también es tratar de ver, bueno, en perspectiva, cuáles son esas enseñanzas que nos quedan para entender qué podemos hacer hoy para profundizar y mejorar nuestra democracia. Alfonsín no era solamente un dirigente honesto, eso es una manera de bajarle el precio a Raúl. Raúl tenía una visión de país y tenía una concepción de la democracia radical, en el sentido de profunda, de autónoma. Era un estadista. Bueno, y eso tiene mucho que ver también con lo que está hoy en disputa, ¿no? Porque yo creo que si él estuviese vivo, le gustaría que se lo recuerde no solamente como una pieza de museo, que se lo recuerde también en términos del aporte que le trató de hacer a la consolidación de la democracia en sentido amplio, con esto que estábamos hablando recién, contra el poder de las corporaciones, contra el poder no democrático y fundamentalmente por la ampliación de los derechos y de las libertades de las personas. Así que esto creo que me parece que es importante para entender este momento que ustedes acaban de mostrar, ¿no? Leopoldo, que en algún momento ha tenido diferencias con el doctor Alfonsín. ¿Qué recuerda de esas diferencias? ¿Qué cosas eran las que no compartía con este líder? No, a ver, con Alfonsín era más que habitual discutir. Porque Alfonsín, como decía hoy Leandro y también Cristina, le dieron transparencia a la democracia. No hicieron un ejercicio democrático envuelto en el secretismo. Por eso, bueno, las críticas, por ejemplo, a Cristina, porque dicen, hacía muchas cadenas nacionales. Bueno, este presidente no hace ninguna y mirá cómo está la Argentina, digamos, ¿no?
Ellos hacían apelaciones permanentemente al pueblo, hablaban con la gente, Alfonsín intentó llevar adelante una democracia participativa, Cristina amplió esos márgenes hacia una democracia con inclusión social, y lo hacían desde posiciones ideológicas que ellos asumían y discuten. Y Alfonsín discutía mucho con nosotros, conversaba mucho. Bueno, además tenía todos saben que tenía un carácter de un gallego... Refunfuñón, rezongón. Pero tenía una enorme capacidad de absorción de ideas. Una enorme capacidad de absorción de ideas. Sí. Vos discutías con Alfonsín, siempre en el marco del respeto, naturalmente. No, pero sabía escuchar. Sí, pero absorbía muchísimo. Y enseñaba muchísimo también. Era una ida y vuelta permanente. Él ahí, cuando está haciendo esa charla con la sociedad, cuando anuncia... No fue la última cadena, me dice Rodrigo, un amigo mío. No, una cadena posterior. Claro. Pero él es que está explicando ahí, en este ejercicio de transparencia democrática, le está explicando a la sociedad, le está diciendo, bueno, miren, estamos en el medio de una hiperinflación, que después se explica como el famoso golpe económico. A mí me faltan 2 o 3 meses para terminar el mandato, 4 meses, 6 meses. Yo no me ato al sillón de Rivadavia por vanidad. ¿Por qué? Porque volvemos al principio de este programa. Su objetivo estratégico era consolidar la democracia. Exactamente. Y se quiso ir de esa manera, no provocando una situación que diera por tierra con ese esfuerzo de haber consolidado la democracia. Total, ya había un presidente electo, que era Carlos Menem. Él lo dice en esa charla, ustedes deben recordarlo recién. Nunca a lo largo de la historia argentina un presidente elegido democráticamente le había dado el mandato a otro presidente elegido democráticamente, nunca. Irigoyen se había sucedido a sí mismo y Perón también se había sucedido a sí mismo, porque nunca se le había dado el mandato de un presidente elegido democráticamente al presidente de otro partido político. Irigoyen nace con el Vean. Sí, pero es de su propio partido. De su propio partido. Nunca se había hecho con el... Y eso era para Alfonsín el símbolo de que la democracia está desestabilizada. La posibilidad de irse del gobierno entregándole el gobierno legítimo al presidente que habían electo de otro partido político, que después se transformó en una rutina democrática, digamos, habitual. Habló recién, Leopoldo, usted de la inclusión social. Habían hablado también de Cristina, la inclusión social, y Alfonsín, la inclusión social. Y tengo entendido que en su señora, Raúl Alfonsín depositó muchísima confianza. Sí, en mi ex esposa, porque se hizo cargo del Plan Alimentario Nacional. A eso me refería. ¿Por qué? Porque las famosas cajas PAN. Porque entre las herencias que dejó la dictadura militar, dejó la herencia del hambre. Y sobre todo del hambre entre los chicos. De alguna manera ahora uno vuelve a recrear, desgraciadamente, toda esa situación, cuando UNICEF te dice que el 42% de los chicos en la Argentina pasan hambre. Y 4 millones de chicos eran en ese momento, ¿puede ser? Aproximadamente. Bueno, sí, tiene que ver con... Se entregaban 4 millones de cajas PAN, aproximadamente. Que fue una experiencia extraordinaria, porque por primera vez hubo un programa social que llegaba directamente al beneficiario. Las cajas PAN se le entregaban a las madres, salvo una situación de excepción de un hogar donde no hubiera madre y el padre estaba a cargo de los chicos. Se les entregaba a las madres y las madres administraban el alimento, que es una de las funciones esenciales de las madres. Ellas son las que en el hogar administran el alimento. Sí, son las ministros de Economía, digo yo, de los hogares. Entonces, una vez cada 15 días, las entregas eran quincenales, se atendía a estos sectores más vulnerables de todas las maneras posibles. Las cajas PAN se distribuían en mula, en Jujuy, en canoas, en Formosa. Es decir, se llegó a todos los sectores vulnerables con un suplemento alimentario, porque la dictadura había dejado arrasada la Argentina, como si hubiera pasado una langosta, no había quedado nada en pie. Se habían producido esos grandes movimientos migratorios, sobre todo de las zonas del noreste y del noroeste, que habían bajado hacia las grandes ciudades, Rosario. Antes existían las villas de emergencia, pero ustedes recuerdan que en aquella época de la dictadura empezaron a aparecer lo que se denominaban asentamientos. Que eran, aunque parezca paradójico, de mayor pobreza todavía que las famosas villas. Y entonces esos asentamientos, producto de la pérdida de los ingenios en Tucumán, de las fábricas en la zona del norte de Santa Fe, etcétera,
eran bolsones de hambre insoportable y sobre todo para los chicos. Entonces se creó el Plan Alimentario Nacional para atender esa necesidad que funcionó hasta el último día del gobierno de Alfonsín. Ahí estaba la parte social, un poquito así de la parte social del gobierno de Alfonsín. ¿Participaste de la asunción de Alfonsín? De la asunción no, sí de la entrega. Yo empecé a militar en el 89. O sea, de la asunción no. Claro. Pero empecé a militar con Alfonsín en el gobierno. Yo recuerdo que en mi comité, yo militaba en un comité en la calle Formosa 114, había gente spam. Porque el Programa Alimentario Nacional no era solamente darte la caja de comida. Había gente spam que se metían en la casa, tenía funciones de contención social muy fuertes, ¿no? Sí. Y Alfonsín hablaba mucho de la ética de la solidaridad y la derecha le respondía diciendo que era populista. Fíjate vos, porque era el Estado intervenía, se hacía cargo, no había cajeros electrónicos, con lo cual no se podía, como hoy se cuenta, digamos, con la tarjeta, darle directamente la transferencia monetaria a la familia. Ahí lo acompañó al PAN, un gran programa que fue el plan de alfabetización. Exactamente, que lo premiaron los cubanos también. Sí. El plan Nacional de Alfabetización, que fue uno de los logros del gobierno de Alfonsín, que implicaba vincular al Estado con la sociedad civil, con los partidos políticos, con los bolsones de mayor pobreza y marginalidad. Entonces era un cambio en el paradigma, porque hasta acá, viste, los gobiernos democráticos lo que trataban de hacer era política macroeconómica. A partir de este tipo de políticas sobre el campo, sobre el territorio, se rompe la idea de que los gobiernos solamente articulan desde la esfera estatal, sino que también bajan al territorio. Por eso te digo que había una concepción democrática muy fuerte. Sí, aparte... Y no era solamente entregar la caja de alimentos, ¿no es cierto? En los comités se hacían actividades que iban más allá de la militancia política. En las unidades. Alfonsín siempre trató... Se iba a leer a los asilos de ancianos, se iba a leer libros. Me ha tocado ir a leer libros a los viejitos, ir a organizar momentos de acompañamiento en los hogares de niños. Se hacían los roperos comunitarios. Claro, se hacían actividades que no tenían que ver políticas de con la militancia. estimulación temprana. ¿Y sabés cómo se hacían? Con cajas de fósforo, haciendo dibujitos con las cajas de fósforo, los agentes PAN hacían estimulación temprana, se hacían las compras comunitarias. Bueno, también hay que decirlo del movimiento de juventudes políticas, claro, ¿no? Que venía de los 80, y las principios de los 80, y las iglesias, todos trabajaban, había una concepción. Obviamente, ¿dónde se ve más claro eso? Cuando peligró la democracia en la zona de Semana Santa, estaban todos los partidos políticos democráticos defendiendo la democracia, pero previamente a eso hubo un trabajo muy fuerte. Yo creo que por eso también es un poco el reconocimiento del peronismo a Alfonsín, tanto de Cafiero como de tantos otros compañeros del peronismo que sienten que Alfonsín logró romper con ese estereotipo del dirigente radical de traje que solamente hablaba adentro de los locales partidarios y pone al radicalismo en el territorio. Por eso muchos dicen que Alfonsín tal vez fue el presidente más peronista de los radicales. Sí, además rompió con la antinomia peronismo-antiperonismo, que eso es un dato muy importante. Tal vez el primer gesto histórico fue el abrazo Perón-Balbín, seguramente. Eso tuvo un gran impacto en la sociedad, estamos hablando de... Pero Alfonsín nunca fue un dirigente radical que se definía de esa manera por ser antiperonista y probablemente eso tuvo un aporte muy importante a que el día de hoy, bueno, los que coincidimos desde distintas culturas y tradiciones políticas y tenemos pensamientos parecidos, nos podamos aglutinar. Lo mismo hace la derecha se ha aglutinado y por eso por primera vez llegó a través de elecciones. La derecha en general ha gobernado o por el fraude, o por las proscripciones, o por los golpes militares. Hoy tiene una legitimidad que se le otorgó la urna. Bueno, Alfonsín dejó esa enseñanza. Los que pensamos parecido también tenemos que unirnos en un espacio común. Porque hemos enfrentado situaciones comunes. Todo esto que relataba Leandro, efectivamente fue muy estigmatizado por la derecha. La derecha decía... No hay que entregar cajas PAN porque los tipos la venden y la cambian por vino. Yo me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Bueno, se iba por la calaneta del juego y la droga. Claro, por el mismo valor que le daban a las asignaciones universales de Cristina, etcétera. Dicen, no hay que mantener los negros, los pobres. Ese concepto de insolidaridad. E incluso se revelan alguna gente que hoy te dice... No, yo por más que me cague de hambre, no la voto a Cristina. Bueno, tiene todo el derecho del mundo. Ahora, lo que no tiene el derecho es de que por su decisión se cague de hambre su familia, el vecino, el compañero de laburo. Esa falta de mirada común. La sociedad, no puede haber alguien que se desarrolle en una sociedad que no se desarrolla. Bueno, eso es lo que Alfonsín llamaba, como decíamos, la ética de la solidaridad. Que otros llaman inclusión social. Vamos a, para vos, que no lo viviste, a ver.
Y Leopoldo, para usted que seguramente estaba ahí, Sí. le proponemos recordar esto. Bueno, vamos a ver de cuándo es. Bueno, tampoco está. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Invito a los señores presentadores a tomar asiento en las respectivas bancas. A su vez invito al señor presidente electo de la Nación a prestar el juramento que exige la Constitución Nacional y a los señores legisladores y al público ponerse de pie. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, a ver, sí, efectivamente yo estaba ahí. Había sido electo diputado en ese mandato de Alfonsín. Digo, a mí me ha tocado, en suerte, vivir todas estas experiencias. También me tocó la desgracia, junto con millones de compatriotas nuestros, de atravesar las experiencias anteriores, las persecuciones, el genocidio. Fuimos una generación que tuvo esas dos oportunidades, para decirlo de alguna manera. Este fue un hecho conmocionante, es decir, después de lo que venía de la dictadura, que el presidente constitucional estuviera jurando allí, fue un hecho que conmocionó. Otro hecho que conmocionó, y que nos conmocionó a todos, fue posterior a este, cuando se inicia el juicio a las juntas militares. Yo me acuerdo que lo que más me emocionó fue cuando ingresa al tribunal y estaban todos los miembros de las juntas militares sentados ahí, y el secretario del tribunal dice: señores, de pie. Y todos los comandantes que habían sido dueños de la vida y la muerte de los argentinos se tuvieron que poner de pie frente a la justicia de la democracia. Fue una cosa muy fuerte. Por ahí ahora ya no se siente de esa manera, las nuevas generaciones no lo sienten, pero los que pudimos recordar aquello, hubo momentos, bueno, cuando Alfonsín, por ejemplo, en Plaza de Mayo, frente a la sublevación de los Carapintadas, dice: me voy a Campo de Mayo a pedir la rendición, etcétera, también fue Yo creo, Leopoldo, que tendrías que contar, porque está muy bueno, ¿cómo se enteran ustedes en el Comité Nacional que la dictadura lo va a reconocer a Alfonsín? Bueno, vos sabés Esta es una historia, pocas veces la he contado. Se estaba haciendo el escrutinio de la noche del 30 de octubre. Y el escrutinio iba marcando claramente el triunfo de Alfonsín, digamos, era casi ineludible. Pero
el Ministerio del Interior, en aquella época, creo que en manos de Yamil Reston, que era el ministro de la dictadura, no reconocía el triunfo. Es decir, pasaban las horas, Ustedes recuerden que Alfonsín había dicho que él iba a llevar adelante los juicios a las juntas militares, a diferencia de Luder, que había dicho que iba a reconocer la ley de autoamnistía. Entonces no había de parte del gobierno militar mucha simpatía hacia Alfonsín, ni tenía muchas ganas de que fuera presidente. Entonces eso se iba retrasando. Tanto es así que hay una manifestación que sale del Comité Nacional del Radicalismo, gigantesca, a festejar, ¿dónde? Al Obelisco, donde vamos siempre los argentinos a festejar. Los de Racing, como hoy, los de Boca, etc. Sí. Pero también venía una manifestación muy grande de peronistas de la zona sur, porque todavía pensaban que estaban ganando la elección, como no había... Que además tuvimos en ese momento una gran preocupación de que se encontraran y se armara una batahola gigantesca. Cosa que no ocurrió, todo lo contrario, se encontraron las dos manifestaciones y se abrazaban los peronistas y los radicales. ¿Por qué? Porque se había recuperado la democracia más allá de quién había ganado. Fue un gesto histórico. Pero bueno, eran las 12 de la noche y todavía el gobierno no reconocía, y nosotros estábamos ahí, ya los datos eran indudables, etc. Entonces Alfonsín se estaba sentado ahí y decía, ¿y esto cuándo van a reconocer que ganamos la elección? Y de repente entran 2 o 3 personas de civil, y uno de los que entra, no me acuerdo el apellido, dice: doctor Alfonsín, soy el comisario fulano de tal, somos su nueva custodia presidencial. Y le hacen la venia, y ahí nos enteramos todos de que habían reconocido finalmente el triunfo. Que se iba a la dictadura. Que se iba a la dictadura militar, que no era poca cosa. ¿Cuántas cosas pasó Alfonsín, no? Porque estaban hablando precisamente de la dictadura, esto me retrotrae, por supuesto, los 3 intentos de golpe que tuvo. Bueno, con Aldo Rico los 2 primeros, el otro con Seineldín, las cajas PAN, el apriete internacional económico, los 4 ministros de Economía. Terrible, terrible. Los paros generales que sufrió. 12 paros, 13 paros, creo. 13 paros. Y aún así seguía y seguía y seguía. Y aún así se fue, digamos, económicamente el país en llamas. Y sin embargo, hasta hoy lo estamos recordando y somos todos amigos. Y cuando hablamos de Alfonsín, ponemos algo en el medio que nos hace olvidar de dónde somos, de qué partido somos. Sigue siendo Alfonsín la figura central. ¿Es que no hubo otro como él? Por ejemplo, Irigoyen. No, yo creo que lo que le sucedió a Alfonsín es que, además de ser individualmente una persona con características excepcionales por su formación política y por su don de gente, era muy buen tipo, era muy fácil quererlo. Sí. Además le tocó estar en un momento único de la historia. Fue una bisagra. Tal vez el mismo hombre, puesto en otro contexto histórico, hubiese dado resultados distintos. Lo que pasa es que Alfonsín estuvo a la altura de la circunstancia, a diferencia de otras experiencias históricas, donde muchas veces se espera de las personas que tengan un papel y no lo cumplen. Bueno, ustedes, son más jóvenes obviamente que yo, pero también algo del recuerdo histórico tienen, y los que nos están viendo seguramente muchos también tienen un recuerdo histórico aún más hacia atrás. La Argentina intentó muchas veces consolidar la democracia, y muchísimas veces fallamos, o no nos dejaron, en general no nos dejaron, por lo que decíamos recién, por los golpes, por las proscripciones, por el fraude, etc. Como dice Leandro, Alfonsín llegó en un momento muy especial de la Argentina. Tampoco nunca habíamos tenido una dictadura sangrienta como la que tuvimos en ese momento. Habíamos atravesado momentos de dictaduras, etc., pero nunca de esas características. Y Alfonsín no falló en estabilizar la democracia. Fue el hombre necesario para ese momento. No falló en estabilizar la democracia. Por eso vos decís hoy, y es cierto, a pesar de la crisis económica, a pesar de la hiperinflación, a pesar de todas esas dificultades, que en todo caso después con el transcurso de la historia uno las mira de otro lugar, él no nos falló en estabilizar la democracia. Y eso para los argentinos, habíamos estado 100 años intentando tener democracia y nunca lo habíamos podido lograr. ¿Leandro? Vos sabés que a lo largo de todos estos días voy logrando reconstruir relatos de militantes de aquella época, y me da la sensación que aquellos chicos y aquellas chicas que empezaron a militar con la recuperación de la democracia
sienten en perspectiva histórica que fue la etapa más feliz de su vida. Porque fueron, primero, absolutamente plenos, en términos de que muchos de ellos le encontraron un sentido a la existencia. Porque era de tal magnitud el desafío, no era solamente ganar una elección, era consolidar un sistema democrático, dar por terminada la etapa más oscura. En segundo lugar, a pesar de que efectivamente el gobierno de Alfonsín termina muy mal económicamente, sí, todas las personas que los votaron y los que no lo votaron también tienen el recuerdo de que se hizo lo correcto, de que Alfonsín y el alfonsinismo era lo que había que hacer en esa etapa histórica. ¿Por qué? Porque era la vida contra la muerte. Pocas veces en la vida tenés una disyuntiva tan clara, la vida frente a la muerte. Y la verdad que creo que hoy, que muchas personas están recordando a Raúl, deben sentir que les cuesta volverse a comprometer con algo como se comprometieron en aquella oportunidad. Por eso creo que es importante también un diálogo intergeneracional, porque muchos de aquellos jóvenes de la edad de Moró, que hoy ya no son tan jóvenes, por ahí guardan una cuota de resentimiento por no saber entender cuáles son los códigos de los nuevos tiempos y las novedades y los desafíos. Yo soy de los que creen que los procesos se reinventan permanentemente, que nada vuelve a ser como era, pero que sí es importante mantener la mística del sentido de trascendencia. Y esa mística del sentido de trascendencia que en su momento expresó Alfonsín, que después expresaron Néstor y Cristina, hoy me parece que tenemos que recrear los argentinos en el marco de la unidad nacional para sacar el país adelante. Mira, te voy a decir una cosa a propósito del comentario de ustedes y de Leandro, que también me pasa desde hace mucho tiempo habitualmente. Esa generación en realidad se sintió conmocionada por la vuelta de la democracia y es la que admiraba a Alfonsín, es aquella generación. Pero después se sintió frustrada con lo que ocurrió después de Alfonsín, o tal vez con el final de Alfonsín y lo que vino. Y son los mismos que hoy por la calle me dicen, respecto al gobierno de Néstor y de Cristina, yo no pensé que iba a irme de la vida viendo un gobierno como el que vimos con Néstor y Cristina. ¿Por qué? Porque Néstor y Cristina vinieron a completar esa obra que se había iniciado. Es decir, Alfonsín representa la idea de la democracia y Néstor y Cristina representan lo que Alfonsín no pudo hacer, que es la inclusión social, que es el desarrollo económico. Por eso muchos alfonsinistas han votado por Cristina en el 2011. Cuando Cristina saca el 52% de los votos, no hay 52% de voto peronista puro. Agrega mucho voto, y mucho voto venía de ese alfonsinismo. Del mismo modo que Alfonsín en el 83 creo que saca también el 52%. No había 51% de radicales. Pero es lo que yo le decía al principio. Pero muchos peronistas lo votaron a Alfonsín. Es otra de las coincidencias de ambos, es que eso fue un voto pensado, elaborado, no fue un voto seguro, no fue un voto castigo. Sí, fue un voto de esperanza. Y otro hecho que lo tuvo como protagonista, y bueno, en todo el mundo, en toda la historia universal, porque después de los juicios de Nuremberg, los juicios a las juntas aquí en la República Argentina son históricos y realmente marcaron un precedente a nivel jurídico que es extremadamente relevante. Y vamos a escuchar ese momento, el momento en el que Alfonsín lo anunciaba. Dale. Responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable. Denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Los más insensatos se han atrevido a tantear a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad del golpe de Estado. Ustedes saben, sin duda, conocen que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos de su protagonismo. Es absolutamente necesaria su presencia, porque han aparecido en escena, en sugestivo concierto,
las voces de la antidemocracia, decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones, abandone, en fin, el ejercicio pleno y responsable de su libertad. Palabras que daban inicio a lo que sería el juicio de las juntas, y a propósito del juicio de las juntas, no quiero dejar de recordar al papá de un conocido que es el fiscal Estracera. Bueno, ya ahora sí, tenemos muy poquito tiempo y tenemos dos preguntas. Una que se la hago yo, si me permitís, a Leopoldo. Tengo entendido que los militares, bueno, actuaban fundamentalmente contra las facciones peronistas, en fin, algunos de ideas de izquierda, etcétera. Pero dígame si estoy equivocado, Leopoldo. ¿Usted manejaba o estaba muy metido con el tema de los intendentes de la provincia de Buenos Aires? Y sin embargo, cuando los militares acceden al poder, es como que respetan a los radicales. ¿Estoy equivocado? No, a ver, dígame por qué. No, pero anda cerca. A ver. Pues estás hablando del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Exactamente, porque se cumplieron años claro, el otro día, lo recordamos aquí. A ver, en ese golpe de Estado, el golpe de Estado fue contra toda la sociedad argentina, pero obviamente hubo sectores que sufrieron más la persecución que otros. A la postre todos, casi todos los dirigentes radicales que desaparecieron en aquella época eran, por ejemplo, abogados defensores de presos políticos, todos. Mario Abel Amaya, Sergio Caracachov, Rodríguez Araya en Rosario, Ángel Pizarello en Tucumán. Todos tenían esa, la persecución a Solari Irigoyen, todos tenían esa característica. Eran casi todos abogados que defendían a los presos políticos, que defendían los derechos humanos, etc. Sí. Pero hubo una facción de intendentes radicales. Yo no tenía nada que ver con esa facción, yo era un pibe en aquella época, que quedaron en los cargos, un tiempo se quedaron en los cargos, pero era una facción que conducía un dirigente de la provincia de Buenos Aires de aquel entonces que se llamaba García Puente, Rodolfo García Puente. No, Rodolfo no era. Bueno, García Puente seguro, no me acuerdo el nombre ahora. César García Puente, que sí se quedaron en sus cargos un tiempo, porque después la dictadura también los terminó reemplazando. Pero los respetó en su momento. Sí, eso es cierto. Bueno, y ahora, para terminar... Ahora te aclaro una cosa, después perdóname, que la mayoría los expulsamos después del partido, porque incluso cuando se vuelve la democracia nosotros sacamos una resolución que ninguno que había sido funcionario de la dictadura podía ser candidato en las elecciones del 83. Y hubo de otros partidos políticos también. Hubo casi 100 intendentes del peronismo. Funcionario de la dictadura, funcional a la dictadura. Exactamente. Bien. Eso es transversal. Lamentablemente la tradición es transversal. Sí, cosa que uno, solo la historia puede explicar, porque uno no se les explica. Muchos fueron los políticos, presidentes, algunos candidatos, todos iban a consultarlo o a pedirle consejo a Alfonsín o a debatir temas. Sabemos que era así y que Alfonsín recibía con los brazos abiertos a todos, los escuchaba y aconsejaba. ¿Qué creen, qué se imaginan ustedes que hoy le diría Raúl Alfonsín al actual presidente? Yo tengo claro qué le diría. Yo creo que le pediría que fije la atención en los más humildes. Alfonsín estaría atormentado con la cifra de la pobreza, fundamentalmente con la pobreza infantil. Después creo que Alfonsín no le pediría a Macri que haga lo que él sabe que no está en su naturaleza hacer. Digamos, la gente que tomó la decisión de acompañar a Macri sabía que iba a aplicar este programa económico. Muchas veces me preguntan qué hubiese hecho Alfonsín. Yo creo que Alfonsín se hubiese retirado de la vida pública frente a este desatino del radicalismo de acompañar un gobierno que le integra el presidente de la sociedad rural. De la vida pública, de la vida pública. No política. Sí, pública. Porque en algún momento lo hablé con él, además, te quiero decir. Alfonsín, yo tuve la suerte, en la última etapa de su vida, hablar mucho con él. En algún momento le pregunté cómo se veía esto con la derechización del radicalismo y él me dijo, mira, si esto sigue así, yo me voy a retirar, no voy a hablar más, me dijo. Creo que él hubiese tratado de aportar fundamentalmente a suturar la brecha social, porque se habla mucho de la grieta en términos de polarización económica, pero lo que más le hubiese preocupado a él es la situación de desesperanza a la cual están sometidos miles de argentinas y argentinos. Y hubiese tratado, me parece a mí, de hacer una convocatoria desde la democracia y los partidos políticos para tratar de generar un gran consenso
para terminar con este flagelo que es el hambre y la desigualdad en la Argentina. Sin duda hubiese sido este el mensaje que le hubiese dado, a pesar de que creo yo que bajo ninguna circunstancia hubiese acompañado a un gobierno que de entrada se marcó como neoliberal y que de entrada le advirtió a los argentinos lo que iba a hacer. Mira, yo te digo, para complementar lo de Leandro, a mí mucha gente en la calle, por razones de edad también y por el vínculo con Alfonsín, me dice y me miran para ver cómo respondo hasta gestualmente, ¿qué estaría haciendo hoy Alfonsín? ¿O qué habría hecho hoy Alfonsín? Sí, sí. Y yo muchas veces digo, bueno, yo no te puedo responder, porque me da hasta pudor, porque hablar en nombre de un muerto ilustre es muy chocante. ¿Cómo puedo decir yo lo que hoy estaría haciendo Alfonsín? Pero sí... Yo lo puedo decir porque soy más irresponsable que vos. Pero sí digo lo que no estaría haciendo Alfonsín. Alfonsín no estaría acompañando la locura de tirar nafta en el conflicto con Venezuela para provocar una situación inmanejable que puede terminar en una guerra civil o que puede terminar en una guerra entre Colombia, Venezuela o Brasil, Venezuela. Eso seguro. Otra cosa que no estaría haciendo Alfonsín es tolerar y mucho menos fomentar la persecución a sus adversarios políticos, como hoy ocurre en la Argentina. Alfonsín no tendría presos políticos como ahí había en la Argentina. Alfonsín no toleraría una justicia que te fabrique causas, que te invente testigos falsos, que te coaccione personas para que se arrepientan inventando causas. Seguramente no toleraría jueces como Bonadío. Alfonsín no estaría usando esas herramientas. Y tampoco Alfonsín estaría pensando en una Argentina de 45 millones donde solamente 2 o 3 puedan vivir en condiciones relativamente aceptables. Eso estoy seguro que no estaría haciendo Alfonsín. Leopoldo, gracias. Muchísimas gracias. Leandro, muchísimas gracias. Gracias por habernos ayudado a recordar todo esto. Y además creo que a Alfonsín le hubiese encantado que este canal, que está siempre junto al pueblo, le dé tanto espacio, digamos. Y Alfonsín, ¿no? popular. Y Alfonsín también le hubiese gustado que me digas que eres un mate, que no me dijiste. Ha venido y le hemos hecho varias notas en el viejo canal de la calle de Riobamba. Sí, me acuerdo. No te ofrecí mate por temor a que se te empaste tu profesión, digamos, no por otra cosa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. 18:39, está tan